Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en una conversación, en una edición especial. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Claudia Nani y a Susana Schlack, que nos van a estar acompañando hoy, y vamos a estar hablando sobre la pluralidad de las lenguas y en particular también vamos a estar conversando sobre la educación intercultural bilingüe. Bienvenidas a las dos, gracias, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo andan las dos? Primero les pregunto cómo están antes de empezar. Muy bien, y muchas gracias por la invitación para que podamos contar un poco qué hacemos en Chaco con la educación lingüística. Bueno, muchísimas gracias. Empecemos con la primera pregunta, que es, ¿qué significa tener una mirada plural de las lenguas adicionales? Bueno, lo primero que viene a la mente cuando uno habla de lenguas en plural es justamente la cuestión de la didáctica, ¿no? Eh, este sentido formativo, por ejemplo, que adquirió la didáctica de las lenguas a partir de esta mirada plural, ¿no? En este sentido del desarrollo de las competencias plurilingües e interculturales, en cómo se van constituyendo comunidades de aprendizaje en las que entran en juego todos los repertorios lingüísticos de los alumnos, sus repertorios culturales también, cómo esto va conformando otra experiencia de aprendizaje distinta a las que teníamos hace unos años atrás, ¿no? Por otro lado, también esto tiene una pata política, que es justamente el reconocimiento de la diversidad lingüística, apoyarse mucho en los derechos lingüísticos, el derecho a la autodeterminación lingüística, por ejemplo, de las comunidades indígenas, su identificación identitaria, esto, de poder expresarte y aprender en tu propia lengua, que ha sido una lucha, bueno, acá en el Chaco tenemos una trayectoria de lucha de los pueblos indígenas por este derecho que data de los años 80, y una experiencia de educación bilingüe intercultural desde el año 87. Así que hay bastante historia. Susana, por lo que te escucho decir, esto te ha modificado a vos inclusive como profesional y como persona, ¿no? Este recorrido Totalmente, que has hecho. totalmente. Qué De interesante. docente de una lengua extranjera a empezar en los 90. Bueno, en los 90 fue una década muy particular, ¿no? Para todos los Esta argentinos. educación seguro, sí. Claro, yo asistí a una reunión en la que de pronto a los profesores de francés y de portugués, de italiano, perdón, los querían reconvertir en profesores de portugués. Y ahí agarré un poco la bandera de pelear por los derechos lingüísticos, por la defensa de la pluralidad, digamos, lingüística, de la presencia de distintas lenguas en la escuela. Y bueno, ahí fui conociendo también la lucha de los docentes indígenas. Qué bueno, qué Todo bueno. El Chaco se caracteriza, el Chaco es una de las provincias que aún sostiene esta defensa por la pluralidad lingüística. Nosotros en las escuelas secundarias y primarias todavía sostenemos y podemos decir que se siguen enseñando francés, italiano, portugués, inglés y alemán. Gracias a este trabajo que también como equipo estamos haciendo para que se sostengan, y en los contextos de educación donde hay población, comunidades indígenas, que estas tres lenguas oficiales también se sigan sosteniendo. No ha sido fácil, no es fácil, Me imagino pero que es una gran lucha, sí. Y que no termina, Totalmente. ¿no? Ustedes me contaban antes de empezar la conversación que hoy es un día muy especial. ¿Quieren compartir con la gente por qué es un día especial? Bueno, sí. vamos a dejar que Susana. cuente Claudia, que tiene voz Ah, más. bueno. Bueno, hace 10 años, un día como hoy, un 14 de julio del 2010, la Cámara de Diputados del Chaco sanciona la ley que declara oficiales las lenguas de las comunidades indígenas de nuestra provincia, que son de la comunidad Com,
comunidad wichí y comunidad mocoit. Tuvimos la grata primicia, por decirlo de algún modo, nosotros dentro del equipo de trabajo que conformamos, generamos año a año, cada 2 años, congresos internacionales de lengua. Y fue en uno de estos congresos donde se oficializó esta noticia, y bueno, estaba toda la comunidad presente, docentes de distintas lenguas, así que fue un evento muy importante para nosotros, sí, fue muy emocionante. Sí. Muy grande. Imagínate que estás en un congreso y de pronto llegó el gobernador para hacer el anuncio, así que fue una sorpresa y una alegría para todos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a volver a la cuestión política luego, pero ahora quiero retomar el tema más didáctico, digamos, en algún punto que ustedes mencionaron. Sí. Y la pregunta es, ¿qué trabajo ustedes en particular han hecho en torno a la educación intercultural bilingüe en particular, y qué impacto tuvo en las comunidades donde ustedes trabajan? Bueno, mira, uno de los trabajos que voy a mencionar fue la elaboración de los diseños curriculares, con los que arrancamos en un trabajo de recolección de datos. Hicimos un trabajo de investigación previo a la elaboración de los diseños curriculares y un trabajo de consenso con docentes, con asociaciones profesionales, tanto en las lenguas extranjeras como el trabajo que se hizo para los diseños curriculares indígenas. Así que ese fue un trabajo importante. A ese trabajo de diseño curricular le siguió la elaboración de documentos curriculares, las jornadas para hacer conocer, para trabajar, para ver las nuevas formas de trabajar esos diseños, bueno, que fue un trabajo bastante importante y que nos insumió buena parte del tiempo. Y bueno, ahora voy a dejar que siga un poquito Claudia porque hay un montón de otras actividades. Sí, paralela a la construcción a esta construcción, nosotros sosteníamos que hacer una construcción colectiva sin mostrarles y hacerles entender de qué se trataba esto, cómo se debía enseñar, cómo se debía hacer práctico esto que aparece en un formato curricular que no es tan simple de comprender, debía ir acompañado de asistencias, de capacitación. Generamos un circuito de capacitación docente que nos tomó mucho tiempo y nos sigue tomando tiempo concientizar de este enfoque intercultural, plurilingüe al que nosotros hacemos alusión, porque hay que deconstruir algunas matrices que traemos nosotros en nuestra formación profesional que nos hacen pensar tan etnocéntricamente y no abrirnos a la diversidad, pensar que la lengua que enseñás es lo único y todo lo que trae esa lengua, y había que romper y quebrar con algunos paradigmas, y bueno, eso fue el trabajo que emprendimos, con mucho material, muchas sugerencias, ponernos a pensar estrategias, diseñar materiales para ayudar a la docencia a comprender qué es lo que era de qué portaba este nuevo diseño curricular jurisdiccional. Entonces, bueno, así tuvimos que hacer material, asistencias técnicas en distintos contextos, íbamos a regionales, nuestra provincia está dividida en regiones educativas, asistíamos un equipo, grupos, nos llamaban, íbamos a evacuar sus dudas, a mostrarles cómo trabajar con este diseño, cómo leer esto y llevarlo a la práctica. Claudia, ¿y esto tuvo un impacto en formación docente también, a la par? Sí. Susana va a hablar del nivel superior, que es más donde ella estuvo trabajando. Sí, en realidad nosotros armamos los diseños y el circuito de capacitación y acompañamiento, no solo para los niveles de educación obligatoria, sino también para la formación docente. Así que a nuestro cargo estuvo la elaboración también de los diseños curriculares para 4 lenguas extranjeras que son italiano, francés, portugués e inglés.
y en inglés se hizo un doble diseño porque se hizo para la carrera de 4 años y para la carrera de 5 años. Ujú. Y por supuesto, todo este trabajo y toda esta experiencia que fuimos capitalizando y todas las innovaciones que se fueron dando en la escuela fueron incidiendo en la formación de los docentes, en las experiencias, en la configuración de las prácticas que se empiezan a ver. En algunos casos hay resistencias todavía, pero eso tiene que ver con historias, con configuraciones de las instituciones, y bueno, sabemos... Con estas matrices de las que hablaba Claudia, Claro. ¿no? Están tan instaladas. Exacto, exacto. Estas tradiciones de formación y estas matrices institucionales bueno, que son parte de la historia, del momento en que surgen, cómo se implantan las carreras. Cada escuela o cada instituto de formación superior tiene una tradición, una cierta ley fundacional que va imprimiendo una matriz en los alumnos. Y bueno, eso lleva tiempo modificar, o sea, todo lo que son las culturas institucionales lleva tiempo modificar. Pero sí, afortunadamente tiene un efecto positivo. Vemos apertura, vemos otras prácticas hoy, vemos que hay una mayor predisposición a trabajar en equipos de lenguas que lo que era antes. Impensado. Nosotros también nos estamos preocupando porque nuestra idea de plurilingüismo también entra el español y sus variedades. Entonces, también cómo vamos trabajando allí sobre cómo abordar el español sin pisotear la identidad del niño que llega a la escuela. Porque de alguna manera cuando vos le decís, vos hablas mal, te estás poniendo en la valoración y le estás agrediendo su identidad y su autoestima. Y también hay una concepción, y habla de una concepción de lengua, ¿no? De que hay una lengua Claro, escrita que debe ser seguida. claro, totalmente. Y eso es muy difícil, o sea, en primaria todavía nos queda una larga batalla por realizar. Pero bueno, todas estas cuestiones que vamos abordando, es mucho trabajo, y bueno, esto fue una parte importante. En ese mismo sentido, hacíamos acciones culturales, sociales, para abrir esta mirada y no solo quede en la escuela, sino que la sociedad, la comunidad, también sepa de qué estábamos hablando cuando nosotros defendemos esta interculturalidad y este plurilingüismo. Y celebramos todos los años el Día de los Idiomas, en el cual invitamos a distintas instituciones de la provincia. En la primera instancia fue en la capital, en Resistencia, porque bueno, estamos reducidos por cuestiones presupuestarias y demás que no vamos a ahondar, pero bueno, después nos empezamos a expandir, a ir al interior de la provincia, y cómo surgía la ansiedad, la necesidad de algunos colegas de poder participar, de visibilizar ese trabajo que hacen en el aula con nosotras, interdisciplinariamente o con profesores de otras lenguas, y mostrarlo, o sea, salirse de esto que veníamos, que yo con mi librito y mi aula, y poder abrirse y mostrar a la sociedad. En esa línea también armamos Expo Lenguas. Una exposición de todas las lenguas del nivel primario, secundario y superior. Se sumaron muchas instituciones, muy voluntariamente, digamos, ni siquiera a algunos invitamos y a otros, como no teníamos espacio, teníamos que decirles que no, pero la verdad que... Muy interesante, Claudia, lo que contás. Primero, por un lado, creo que no vamos a ahondar en este tema que mencionaste de lo presupuestario, pero está bueno mencionarlo. O sea, no vamos a ahondar, pero está bueno mencionarlo. Que se puede, cuando hay ganas, cuando hay gente comprometida, ¿no? Compromiso, y cuando hay apoyo político también es necesario. Sí, y un reconocimiento de lo material y lo simbólico de este trabajo. Creo que eso es importante y agradezco que lo menciones. Por otro lado, me parece súper interesante todo el trabajo que hacen ustedes con la comunidad. O sea, para lograr un cambio educativo, curricular,
ustedes no solo toman la variable del docente, de las instituciones, de lo institucional, sino también lo comunitario. Me parece muy relevante esto que están contando. Claro. Muy interesante. Sí, de hecho que una de las primeras acciones como para sensibilizar, porque cuando querés modificar algo tenés que trabajar a nivel social. Entonces, al principio conformamos una comisión, la denominamos Comisión de Políticas Lingüísticas. Ya sabemos que lo lingüístico trasciende siempre lo propio de la lengua, va mucho más allá, que estuvo integrado por representantes de todas las lenguas y culturas que están presentes en el Chaco. O por casi todos, por lo menos por los que podían acercarse una vez al mes al ministerio a esas reuniones. Y así generamos distintas actividades como el Día de Puertas Abiertas de distintas comunidades o de distintas instituciones que enseñan distintas lenguas, clases de lengua cero, así las llamábamos, porque era un día para ir a disfrutar y acercarte y ver y conocer algo de esa otra lengua y ver que no es imposible o difícil o algo que no podés aprender o que no vas a entender. Bueno, después Estas muestras. clases abiertas a la comunidad. Así es. Claro, claro. Qué claro. Bueno. Todas actividades gratuitas, incluso turismo nos acompañó porque en muchos de estos eventos Turismo ponía a disposición su medio de transporte para llevar los grupos de una institución a la otra. Y también hicimos muchas actividades de formación o charlas que tienen que ver con la diversidad cultural. Desde trabajos en torno a la Shoah, por ejemplo, trabajos que tienen que ver con todos los afrodescendientes y los afrochaqueños. Aquí también tenemos un día del afrochaqueño, que es el 6 de enero, la ley es bastante nueva. Bueno, por supuesto, las comunidades indígenas, que digamos que están integradas, están reconocidas, pero a su vez hay muchos prejuicios todavía. Claro. Ahora con toda esta situación del COVID, han surgido otra vez sectores que discriminan, que tienen actitudes negativas. O sea, es un trabajo que todavía hay que seguir haciéndolo. Bueno, todo este trabajo de sensibilización cultural que tuvo acercarse y conocer al otro, apuntando a aquellos que están fuera de la escuela, pero que forman opinión y que inciden en las políticas desde distintos ángulos, ¿no? También es bueno mencionar que trabajamos con otras de las comunidades minorizadas o minoritarias, como podemos mencionarlas, que son, nosotros diseñamos, armamos, pensamos desde este acompañamiento curricular de cómo se enseñan las lenguas, qué pasa en estos contextos educativos en los cuales hay personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva, personas sordas, ciegas, que era un reclamo de los docentes y que en la formación a mí no me prepararon para dar clases cuando tengo un alumno así, yo no sé qué hacer, y bueno, desde la sanción de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, ellos tienen derecho a aprender y nosotros no podemos coartarle ese derecho. Entonces, pensando en esa línea, generamos un material de acompañamiento a los docentes con estrategias para mostrarles cómo adaptar estas prácticas que nosotros traemos ya de nuestra formación para hacer accesible la información en lengua extranjera para una persona sorda y para una persona ciega. Creo que somos pioneros en este sentido, en ese trabajo, porque lo usan mucho ahora nuestros colegas, en la formación docente inicial también los profesores de las prácticas lo están utilizando para saber cómo hacer estas configuraciones de apoyo al momento de pensar en esta diversidad que hay en el aula. Y después, bueno, quedamos con esta deuda porque en nuestro diseño curricular provincial se incorpora en el 4º año del ciclo orientado la enseñanza obligatoria de lengua de señas. Por toda esta defensa que nosotros veníamos haciendo sobre la necesidad
de preparar a la comunidad, a los estudiantes y a la población, de cómo ponerse en el lugar del otro y cómo generar esta empatía con aquel diferente a nosotros. Y ese fue un poco el sentido de incorporar las lenguas de señas en el nivel secundario, más allá de aprender a hablar en lengua de señas, es trabajar toda esta formación en valores y en respeto a la otredad, a esta persona diferente que no tiene una discapacidad, sino que hay una barrera en el acceso y que se puede quebrar esa barrera cuando yo puedo comunicarme con la otra persona a través de la lengua. Y el año pasado hicimos toda una formación desde lo lingüístico, apoyándonos entre la didáctica de la lengua extranjera y la propia didáctica de la lengua de señas, y capacitamos a los docentes de lenguas de señas argentinas de la provincia. Muy, muy interesante. Un gran desafío. Sí, totalmente. Yo pensaba mientras te escuchaba hablar, yo tuve la oportunidad de ser docente cuando recién empezaba, de una nena que era ciega, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante cómo eso te interpela. Yo creo que como docente lo que hay que hacer también es dejarse interpelar y decir, bueno, todo lo que yo creía que yo sabía hacer al enseñar una lengua, quizás lo tengo que repensar y quizás no sabía tanto como yo pensaba y tengo que ver ahora cómo enseñar, cómo abordar este contenido de otra manera, pero dejar de ponerse en el lugar ahí de decir, bueno, a ver, esta situación me está haciendo una pregunta a mí como docente y yo tengo que tratar de buscar una respuesta. No pensar que el problema está en el alumno, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con la perspectiva y con la apertura del docente. Me encanta esto que contaron de esta capacitación que hicieron. Aprovecho para contarle a los que nos estén mirando hoy que vamos a tener una charla específica de lenguaje de señas, de lengua de señas, con una persona que se dedica a este tema en particular, a la didáctica de la lengua de señas, así que me encanta que ustedes también lo mencionen dentro de esta pluralidad que estamos hablando. Bueno, ves que esta es una pluralidad, perdón, esta es una pluralidad muy plural. Bueno, te voy a contar dos cosas más que es importante dentro de estas cosas que hemos hecho, porque nosotros recibimos todos los años asistentes de idiomas, tanto del Consejo Británico, que bueno, ahí es bianual, a través de Fulbright, que recibimos todos los años un asistente, y también de Francia. Y tenemos asistentes, tanto docentes como estudiantes de alemán, a través de un convenio que tiene una de las escuelas con el programa Escuelas Socios para el Futuro del Instituto Goethe. Eso ha sido un apoyo muy importante también como para ir mostrando y rompiendo los estereotipos que hay en torno a las culturas del inglés, del francés o del alemán, a estas representaciones que todavía mantenemos y entrar a ver otra diversidad, no sé. Y que generan prejuicios también, ¿no? Que genera prejuicios, sí. Y bueno, y también algo muy interesante para comentarte es que estamos en la etapa de elaboración de trabajos finales de una especialización en enseñanza de lenguas, que trabajamos el español como lengua segunda y las lenguas extranjeras. Tenemos pensado trabajar también una especialización en torno a la enseñanza de las lenguas indígenas, porque allí tenemos una diversidad de situaciones, enseñarla como lengua materna, o sea, para comunidades monolingües o para alumnos que comprenden algo pero que no la hablan y que hay que hacer otra aproximación. Susana, ¿y estas especializaciones las va a dictar, digamos, el ministerio? ¿Es a partir del ministerio? La estamos dictando nosotros, sí. Bien. Desde el central, desde el Ministerio Central, no claro. Los institutos de formación docente. Claro, el Instituto Superior de Lenguas Culturas Chaco, que justamente aborda todas estas temáticas. Buenísimo, buenísimo. Les quería preguntar, ¿qué pueden aprender los profesores de las lenguas que denominamos, digamos, dominantes en algún punto, y de la enseñanza o de la didáctica, e inclusive de la lengua misma, de las lenguas que llamamos minorizadas, que aclaremos que tiene que ver esto con una cuestión de
el lugar de opresión que tienen o de poco reconocimiento de sus derechos, ¿no? Digamos, no minorizadas porque sean menores. Aclarémoslo por las dudas que alguien que nos esté mirando no nos malinterprete, ¿no? Pero bueno, ¿qué se podría aprender? ¿Qué puede aprender, por ejemplo, un profesor de inglés, de francés, de alemán, como vos nombraste, de alguien que enseña una lengua originaria, ¿no? Me interesaría saber eso según su visión. Bueno, yo creo que esta confrontación no confrontación de peleas, sino esto de contrastar experiencias didácticas, trayectorias, sentidos, creo que lo primero que pone de relieve la didáctica de una lengua indígena es que la lengua no es como pensamos los profesores que enseñamos inglés, francés o italiano, que muchas veces estamos muy preocupados por la gramática. Y aún cuando enseñamos, o sea, yo siempre insistí en la enseñanza comunicativa, de enseñar a hacer cosas a través de la lengua, pero en la didáctica de la lengua indígena, y esto es muy interesante, es más generar un conocimiento acerca del mundo, entender el mundo, poder interpretar el mundo. Entonces, esta cuestión que de pronto nos obliga a pensar y a repensar un poco la didáctica de la lengua extranjera, en este sentido, que cuando yo estoy enseñando lengua, puedo poner el eje en tratar de enseñar algo, un valor, un contenido, como decimos muchas veces nosotros por nuestra formación profesional, y no centrarme tanto en la lengua en sí. ¿Se entiende? Sí. La lengua se va a adquirir igual. ¿Por qué? Porque hay interés, porque hay curiosidad, porque hay necesidad de entender y construir sentido sobre algo. Entonces, esto es algo que nos sorprende. Y bueno, y después está toda la cuestión cultural, la cuestión identitaria, esto de darme cuenta de mis identificaciones culturales. Y bueno. Eso es algo que nosotros trabajábamos siempre en los talleres y en las capacitaciones, de hacerlos poner en el lugar del otro. Como teníamos todo este bagaje de conocimiento de las comunidades, de cómo ellos por el relato se relacionan y aprenden, esta pedagogía del relato, siempre traemos los ejemplos de las otras lenguas, de cómo, si estamos con un grupo de profesores de lenguas extranjeras, cómo lo trabajan las lenguas originarias o indígenas, en la lengua de señas, el valor que tiene la didáctica visual, el mirar al otro, ¿sí? Porque yo para enseñar lengua de señas necesito el contacto, no puedo tener a los alumnos uno detrás del otro y no me están viendo. Entonces, esto también lo traspolamos a la didáctica de la lengua extranjera o a los profesores de lengua extranjera, contándoles estos valores que tienen la enseñanza en otras lenguas, cómo también podemos adaptarlas a nuestras prácticas. Y por sobre todo, pensamos mucho que cambiaron y hemos visto a lo largo de estos años la reflexividad que desarrollaron de sus propias prácticas, de pensar siempre en el otro y no desde la hegemonía de la lengua que están enseñando, y pone también en relieve su propia identidad, el valorar, no comparando como superior la lengua que enseñan ni el país por donde viven, sino todas en el mismo estatus, ¿sí? El estatus de, nosotros eso enfatizamos mucho, que una lengua no viene en desmedro del otro, sino para sumarla, para complementarla y darle un valor formativo a nuestro desarrollo cognitivo y al de nuestros estudiantes. Es algo que siempre lo decimos y lo sostenemos porque lo creemos y estamos convencidos. Sí. Y podemos acceder a otras formas de ver el mundo, como dijo Susana, ¿no? Me da acceso, ¿no?, a otras formas de ver el mundo, y eso es lo rico, lo plural. Lo rico, totalmente. Les pregunto ahora, ¿qué rol cumple o debería cumplir el Estado? Y sé que es una pregunta difícil de responder. ¿Qué rol cumple o debería cumplir, como ustedes quieran plantearlo, el Estado en torno a la pluralidad de las lenguas, ¿no? Ustedes hablaron mucho de la defensa que ustedes hicieron. Me parece que,
digamos, ustedes como profesionales hicieron esa defensa, pero sin el Estado esto es muy difícil. Entonces, ¿cómo interviene el Estado en todo esto? Por supuesto. El rol del Estado es justamente, en primer lugar, esto de reconocer y legitimar la diversidad lingüística. Aquí ya en Chaco se dieron algunos pasos con la Ley de Educación Plurilingüe, con la Ley de Oficialización de las Lenguas Indígenas, con la ley propia de educación aborigen, de la educación comunitaria indígena. Hay pasos que se dieron, falta todavía. A nivel nacional, por ejemplo, faltaría un reconocimiento de las lenguas indígenas a nivel nacional. Legitimar esta situación de que somos un país multilingüe y multicultural. Reconocer es parte, ¿no? Legitimar es parte, pero después hay que sostener, que apoyar, que planificar, que acompañar el desarrollo y el trabajo que vienen desarrollando las comunidades. Por ejemplo, la mayoría de las lenguas indígenas no tienen una tradición de escritura. Algunas están recién pasando al lenguaje escrito, otras lo han hecho hace 30, 40, 50 años. Es todavía un fenómeno reciente. Entonces hay mucha inestabilidad en las lenguas, no son lenguas estandarizadas o esterilizadas. Entonces hay mucho trabajo por hacer allí de documentación lingüística, de documentación de la historia, de la cultura, de la culinaria, de la forma de protegerse, de cuidar su salud, de criar los niños, de educarlos. Bueno, en fin, de las artes. Hay mucho para hacer y para documentar y para registrar. El Estado debería apoyar ese trabajo. Sí, vos, Apoyar. a ver si te entendí, digamos, todo este reconocimiento y toda esta cuestión de estudiar las culturas y las lenguas tiene que ver también con poder después tomar políticas basándose en ese conocimiento, ¿no? Porque si uno Totalmente. no puede, digamos, diseñar buenas políticas. ¿Te entendí bien a lo que apuntabas? Claro, una política lingüística pasa por el reconocimiento primero por las leyes que protegen, que reconocen, pero después también pasa por la planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a asignar? ¿Cómo vamos a proteger? No sé, acá se han hecho experiencias, por ejemplo, que están replicadas en otras provincias, como Salta, Misiones, Corrientes. Por ejemplo, la cuestión de las radios comunitarias o las radios escolares, que cumplen un rol muy importante en la difusión de las lenguas, y esto hace a que permanezcan vigentes. Lo de las escuelas rurales también mediadas por Claro, TIC. claro. La escuela, Claudia conoce porque ha trabajado más ese aspecto, lo puede comentar. El tema de la cartelería o señaléctica, por ejemplo, es importante. Claro. Y eso nos falta, y es una forma en que el Estado puede intervenir y puede ir reconociendo y construyendo esa construcción de pluralidad de lenguas. Acá también tenemos la experiencia de educadores comunitarios. Y eso es muy importante, por ejemplo, a nivel inicial. Recién se están formando los primeros docentes indígenas para nivel inicial. ¿Cómo era hasta ahora? Y bueno, las escuelas en donde hay niños que son indígenas y donde no hay ni un docente hablante de la lengua, muchas veces sumaban a tías, abuelas o abuelos que hacían de mediadores y que también hacían su formación del niño desde su perspectiva. Entonces, esas son experiencias que por ahí están muy acotadas, algunos parajes, algunas escuelas rurales, pero es una experiencia que se puede rescatar.
en primaria también hay muchas Creo, historias. Susana, que ahí la clave está justamente en rescatar esas experiencias. Digamos, ustedes las rescatan a nivel provincial, pero también habría que rescatarlas a nivel nacional, en el sentido de Totalmente. hacerlas circular, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que, digamos, son muy conocidas o son mayormente conocidas en ciertas provincias donde, digamos, hay mayor población que puede requerir de este tipo de políticas educativas, digamos. Pero después el resto del Claro. país las desconoce y es una pena porque, digamos, yo creo que debería estar nacionalizado esto, deberíamos poder conocer en todo el país, y no, digamos, todo esto que ustedes están haciendo en Chaco, digamos, creo que puede ser útil para replicarlo en muchas otras provincias, pero quizás Por no supuesto. hay tanta conexión entre provincias, o por ahí sí, yo desconozco. Sí, sí, a ver, normalmente hay un trabajo que se va haciendo, aparte cuando se genera una experiencia en una provincia, se la comparte en otra, en el NEA, NOA, digamos que mucha movilidad, mucho tráfico de información, por así decirlo. Y bueno, compartir las experiencias nos ayuda. Otras experiencias que tenemos, por ejemplo, y siempre dentro del contexto educativo, pero que inciden en otros aspectos de la realidad, fue la formación de promotores de salud indígenas, la formación de enfermeros indígenas. Y ahora también estamos ya transitando el último año de formación de intérpretes indígenas que van a ser facilitadores en distintos contextos como el de salud, en la administración pública, por ejemplo. Eso es algo que puede generar el Estado, que en cada oficina pública haya al menos una persona que habla la lengua para atender, para asistir a quien va allí a solicitar un servicio, a hacer un trámite, la gestión que sea, en la policía, registro civil. Igual con Son las lenguas de señas, que también hay una Exacto, necesidad. exacto. No es solo la lengua indígena, también es la lengua de señas, ¿no? Eh, necesitas a alguien que sepa la lengua. Un caso de un juicio. Y bueno, y vos necesitas que la persona pueda comprender de qué lo están acusando o qué testimonio le están pidiendo, si va como testigo, qué es lo que le están pidiendo en su propia lengua y poder expresarse en su propia lengua, porque siempre la comprensión es mucho más amplia en la lengua. Ahí ves claramente cuando se vulneran los derechos, ¿no? Por eso hablábamos Total. de minorizadas o minoritarias. Exacto, Eh, totalmente. no sé si les gustaría agregar algo más o si se quedaron con ganas de contar algo más, porque estamos a punto de cerrar nuestra conversación de hoy, pero quizás ustedes hay algo que se quedaron o que les gustaría que la gente por ahí se quede con esa idea o pueda volver sobre un concepto, lo que quieran compartir para ir cerrando. No sé, Claudia, si vos querés agregar algo más. Sí, simplemente que nosotros seguimos convencidos con este enfoque de enseñanza que sostenemos, que es plurilingüe e intercultural, que desarrolla, que va más allá de la enseñanza en sí de la lengua que a cada uno le compete enseñar. En este momento, en estos momentos que estamos viviendo, necesitamos generar esta empatía desde los ciclos más básicos de la enseñanza, desde el nivel primario, nivel secundario. Estamos enfrentando momentos difíciles para los jóvenes y hay que prepararlos para generar esta empatía. Hay mucha intolerancia alrededor y en la sensación generalizada de la comunidad. Y creo que a través de la enseñanza de una lengua es el espacio oportuno para poner a los estudiantes en situación de esta otredad, de poder respetar, de ponernos en el zapato del otro y entender desde lo cultural y lingüístico, generar estas situaciones simuladas, pero que te hacen reflexionar. Y acá ya ponemos en juego también un poco de la predisposición de los docentes para asumir este rol de formar a los estudiantes más allá de lo lingüístico. Trasciende nuestra formación o nuestra injerencia como docentes la formación lingüística per se. Es mucho más que eso, salir, ver un poquito más allá al horizonte de a quienes estamos formando. Y Excelente. creo que podemos hacer la diferencia.
y debemos hacer la diferencia, es un compromiso que asumimos al momento de elegir esta profesión, o por lo menos lo que sostenemos nosotros y creemos, que por eso estamos acá. Comparto compartiendo. totalmente. Susana, ¿querés agregar algo más? No, con esa reflexión final no queda nada más que agregar. Claudia lo cerró de lujo. Lo cerró de lujo. Les quiero agradecer a las dos, ha sido un placer charlar con ustedes, y ojalá mucha gente pueda ahora interiorizarse y seguir conociendo todo el trabajo que están haciendo en Chaco. Le podemos compartir que toda esta información que estuvimos diciendo, hay un blog del cual pueden, así estamos en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento se comparte y nosotros consideramos que el conocimiento se debe compartir para que otros lo puedan hacer uso. Hay un blog de la Dirección de Plurilingüismo en el cual todo este material que nosotros fuimos haciendo a lo largo de todos estos años está disponible para todo aquel que lo quiera utilizar. www.direccionplurilingue.blogspot.com.ar. Yo después, Claudia, igual lo voy a compartir, cuando anunciemos la conversación, yo después lo voy a compartir también en el Instagram. Así todo Perfecto. el mundo puede tener acceso al blog. Bueno, Sí. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por el espacio, Mariano. Hasta luego.